comenzamos con la agenda. Bueno, primero vamos a mostrar Insights for Search, que es una herramienta que tenemos para entender tendencias del mercado y de búsqueda sobre Internet. La segunda, vamos a hablar un poco sobre Ad Planner. Voy a mostrar dos ejemplos para mostrarles cómo descubrir sitios relevantes para sus campañas. Tercer, voy a mostrar el informe de rendimiento por ubicación. Esto está dentro de la interfaz y es para aprovechar al máximo la red de contenido de Google. El cuarto, voy a mostrar la herramienta de palabras clave. Creo que mucha gente está acostumbrada a usar esta, pero voy a mostrarles unos best practices de esta. Y al finalmente vamos a hablar un poco sobre este informe de términos de búsqueda, que también está dentro de la interfaz. Es para conectar sus palabras clave a las búsquedas de los usuarios. Bueno, ahora comienzo esta parte en inglés, y si alguien tiene dudas de seguir esta presentación en inglés, tenemos auriculares y bueno, también si explico algo que no sé, es demasiado rápido, por favor, yo puedo repetirlo o tratar de repetirlo en castellano, pero bueno. También hay unas metas de este taller, y al fin de este charla, creo que ojalá que ustedes puedan dar respuestas a estas tres preguntas. ¿Cómo escoger las mejores palabras clave o las palabras clave correctas para una campaña? Segunda es cómo medir y explicar el impacto de campañas de marketing online. Y el tercer es cómo desarrollar una campaña online para complementar actividades que están offline o otras actividades de marketing. Bueno, primero les voy a mostrar unos ejemplos de Insights for Search. Bueno. Entonces, sorry, going in Spanish. If you're going to go about doing... Si ustedes van a intentar hacer una encuesta o algún estudio de marketing, ¿de qué forma podemos hacerlo? ¿O qué herramientas podemos utilizar? ¿O de qué modo acostumbramos a hacerlo? ¿Alguno tiene una idea? Por favor, utilicen el micrófono antes de hablar para poder traducir la pregunta o el comentario. O tal vez estudios existentes que vemos en internet, o hablando con sus colegas o por teléfono. Una idea es mostrar que este tipo de investigación es una base de datos de las intenciones de los usuarios de Google. Básicamente, cuando uno hace una búsqueda, expresa una intención en un tema en particular. Google tiene esta base de datos. Las ubicamos en una herramienta llamada Insights Research, que es una versión de marketing de Google Trends, que es una aplicación más básica, pero está dirigida especialmente al sector de marketing. Voy a mostrarles un ejemplo. Si tienen alguna pregunta acerca de cuándo hacer la campaña, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Hice una búsqueda para Expo Nieve, Las Leñas, para ver en qué momento del año le interesa más a la gente ir a esquiar. Más allá de la industria del esquí en general, supongamos que yo vendo equipo o trabajo en turismo. Nos interesa más la preparación o la venta. Lo que podemos ver aquí es esta línea azul y la otra es Las Leñas. Lo que vemos es que a mediados de mayo hay un crecimiento enorme, y el interés
comienza tal vez un poquito antes, pero como vemos aquí, a fin de mayo prácticamente no hay interés para Expo Nieve y luego comienza el verdadero interés para la temporada de esquí. Esta es la decisión de negocios que yo puedo tomar y es si tenemos recursos en general de marketing, queremos focalizarlos a algún evento en particular o una promoción en mayo y luego tomar ventaja de esta suba y luego pasar a otro interés, el lado del consumidor. Esto les da una muy buena idea de dónde está el interés. También podemos ver otras búsquedas. No hay realmente nada que sea muy interesante. Aquí 2009 es hipotético, ¿no? Vamos a ver otros de los beneficios. Cuando ustedes lo cargan primero, se ve así. Y lo que vemos aquí es que podemos elegir comparar términos de búsqueda, ubicaciones, medidas temporales. Y estas son cosas que las podemos cruzar. Un ejemplo de ubicaciones o locaciones, si queremos buscar tráfico en diferentes regiones, también lo podemos hacer, o búsquedas temporales, si quiero ver el interés en regalos de Navidad, por ejemplo, puedo ver cómo cambia eso a lo largo del tiempo. Antes había Web Search y era la única opción. Ahora podemos hacer búsquedas por imagen, por novedades y por productos. Web Search es donde nosotros estamos más tiempo, es realmente lo más relevante, pero es bueno decir que a veces hay búsquedas de imagen. Puedo ver logos que ustedes quieran ver, cuáles son los logos más populares y también artículos de las noticias. Es muy interesante. Voy a pasar al próximo ejemplo. A ver, que básicamente esto sería ¿en qué regiones introduciré mi producto? Yo soy responsable, por ejemplo, de lanzar la película Wolverine. Supongamos en México. Entonces yo voy a elegir México, aquí abajo. Y voy a buscar en los últimos 90 días. También podemos ingresar un rango específico. Vamos a poner últimos 90 días. Y el tráfico no es realmente tan interesante. Vemos que hay algunas subas, algunas bajas. Pero lo que vemos en los últimos 90 días es que hay áreas en particular. Esto fue antes. Pero aquí podemos ver que en términos de regiones en México, Quintana Roo y Chiapas tienen el mayor interés en esta película. Entonces, si yo estuviera lanzando una película y tuviera que decidir dónde hacer el estreno, ¿dónde está el interés? Lo que haría es saber que estas son las áreas que reflejan un mayor interés y también podemos buscar términos relacionados, por ejemplo Wolverine Origins, los orígenes de Wolverine, y otras búsquedas que nos indican qué ha sido lo más popular en un tiempo determinado. En este caso, realmente no es sorprendente la información, pero vemos que hay más tráfico, por ejemplo. Entonces, otro ejemplo que también es muy útil es intentar comparar marcas. Enrique mostró un ejemplo de comparar iPhones y Blackberries y Palms. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la red social más popular en Argentina? Para saber la respuesta, pueden utilizar resultados de tráfico o llamar a diferentes personas. Todo lleva mucho tiempo. En este caso yo puse MySpace, Facebook, Fotolog y Sónico.
Lo que vemos aquí es desde el gráfico, la línea representa Facebook. En Argentina es el más popular sin duda en términos de búsquedas en Google. Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar. Un gran interés en Facebook que está creciendo rápidamente. En este caso, en Argentina, si yo estuviera desarrollando una aplicación, por ejemplo, para una red social, elegiría esta. En segundo término, Fotolog es más alto que Sónico. Entonces, ¿dónde focalizar los esfuerzos? Estos cambios en área, por ejemplo, si vemos en México lo que sucede, lo que veremos es, supongamos que hacemos una búsqueda de los últimos 12 meses. En la misma búsqueda, Hi-Fi es enorme en México. Yo no hubiera sabido esta información si no habría hecho esto. Entonces creo que esta es una muy buena manera de ver dónde está el interés. En México tenemos muy buena información regional, también en Brasil y en Argentina a veces todo está muy centrado en Capital Federal, así que es difícil desglosarlo. Pero por ejemplo en Baja California vemos un gran interés. Otra pregunta de negocios que nos podemos querer preguntar es ¿qué tipo de idioma debería utilizar en lo que estoy creando, en los anuncios que estoy creando? Cuando uno hace un aviso, piensa, ¿debería utilizar esta palabra o esta paraguas? ¿O qué se va a conectar mejor con mi público? Muchas veces esto varía en términos geográficos, no es universal. Les voy a mostrar luego algunos ejemplos de Google Store y otra ropa natural que vende Google. Pero en primer lugar voy a mostrarles estas cuatro: ropa orgánica, ropa verde, ropa natural, ropa de bambú. Estas son cosas que son muy populares y voy a ver en Estados Unidos. Lo que veo con respecto a intereses regionales es para la ropa verde o ecológica. Hay una gran conexión en algunos estados, por ejemplo Wisconsin. Pero nosotros podemos elegir cuál término, cada palabra. Por ejemplo, ropa orgánica es muy diferente. Entonces la concentración está en Hawái, en Oregon, ropa natural en Oregon y Washington. Esto lo que indica es, si yo estuviera creando una campaña para ropa natural o cualquier cosa, yo enfocaría el mensaje potencial para cada estado o geografía dentro de la región. Y esto es muy detallado, pero es algo que, si ustedes hacen una gran campaña, es importante entender que hay diferencias regionales en idioma y lo que la gente asocia con un concepto determinado. Entonces, en este momento el concepto es fibras naturales, ropa de fibra natural. Hay otro ejemplo de cómo medimos el impacto de una campaña de marketing en particular. Voy a cambiar esto. Voy a pasar a la próxima. Voy a tipear Zoom. Zoom. ¿Alguien conoce el producto? Zoom es la versión de Microsoft del iPod. Obviamente no es muy popular aquí, pero también es una buena manera de medir porque es una palabra que no existe. Si vemos a Web Search, digamos, en los últimos, 2006, vamos a ver 2007. Entonces, lo que vemos aquí
es un gráfico que muestra el interés en Zoom a lo largo del tiempo. En este caso estamos poniendo las noticias también y podemos ver que este es el día cuando Microsoft lanzó este producto oficialmente. Hubo mucho tráfico en ese momento, antes del lanzamiento. Sin embargo, ellos avisaron que iban a lanzar este producto e inclusive antes lo utilizaron en algunos blogs o algunas revistas como para probarlo. Entonces aquí podemos ver las 3 alzas de este lanzamiento. Esta sería la última, la nueva versión. Miremos estas 3 y dónde está el interés mayor. Y lo importante es, si vamos a construir una campaña online, comenzando aquí, y luego pasar aquí, hubiéramos perdido tráfico muy valioso. Entonces esto nos puede ayudar mucho si nosotros retrocedemos en el tiempo. La idea es no construir campañas sobre un lanzamiento particular en un mes o 2 meses antes o un mes después, porque uno pierde mucho tráfico. Y también esto es muy útil si yo fuera Microsoft. Por favor, los ruidos de los celulares interfieren. Finalmente, ver cuáles son las marcas de laptops más populares en Argentina. En este caso ingresé las palabras laptop y notebook, y lo que estamos viendo aquí son estas búsquedas más importantes: Hewlett Packard, Toshiba, Intel, Sony y Acer. Y también lo vemos en otras búsquedas, las Rising Searchers. Acer es la única. Entonces lo que esto me dice es, si yo vendo laptops online, tengo que tener HP, tengo que tener Dell o trabajar con Dell de algún modo, y Toshiba y Sony. Y también saber que Acer o Acer está creciendo, es una marca que está en crecimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era el significado verdadero de los números que aparecían ahí en la gráfica? Listo. Gracias. Lo que vemos aquí es 100 se baja a 0. Entonces lo que hacemos es tomar el número mayor de búsquedas, en este caso la combinación de laptop y notebook, estas palabras combinadas, y este es el mayor número de búsquedas, y tomamos el pico. Tal vez estaría mejor mostrar el ejemplo de Zoom. A ver, ahí vamos de nuevo. Entonces, el número más alto se considera 100 y los otros números se bajan de aquí, se escalan. Entonces no podemos mostrar exactamente cuáles son los números debido a razones legales, pero lo que podemos mostrar es un número relativo o una escala relativa de estas búsquedas, y la top es 100 y de ahí bajamos. ¿Otra pregunta? Esto es gratis. Si vamos a ahí la dirección que se ve en pantalla, www.google.com/insights en inglés. Es gratuito. Vamos a pasar entonces a Ad Planner, salvo que haya alguna otra pregunta. Lamento repetir lo mismo, si no, yo no escucho de dentro de la cabina. Esto es para consumidores, para buscar los términos, por ejemplo, que han sido los más populares esta semana o este mes. No hay manera de especificar la información para pasarla a una categoría más específica. Tenemos tendencias para marketing. Para esto usamos esto, Insight Search. Hay otra herramienta que les voy a mostrar y que es llamada Google Export Advisor.
Entonces, utilizamos los términos de búsqueda, iPod, MP3. Cada línea está representada aquí. Generalmente, si hay noticias, resultados de noticias que son similares a estos, se van a mostrar aquí. Y si el tráfico no es lo suficientemente grande, también. Las categorías, para algunas palabras que son muy generales, si yo pudiera tipear, por ejemplo, notebook. Notebook podría ser electrónico, podría ser papel, podría ser una computadora. Entonces uno puede elegir una categoría en especial. Y en este caso, por ejemplo, si utilizamos computadoras y electrónicas, podemos focalizar en esa categoría. Es para palabras que son muy generales. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, este es otro producto que se utiliza en la plataforma. Este es hecho para el Reino Unido. Se llama Export Advisor y ayuda a la comunidad de Import-Export en el Reino Unido para intentar encontrar oportunidades para cosas que pueden importar o exportar desde o hacia el Reino Unido. Vamos a hacer una búsqueda con la palabra Malbec. Ingresamos y esencialmente nos va a mostrar en un mapa dónde está el interés regional para este término. En este caso puedo ver algunas búsquedas relacionadas, palabras clave. Esto es Google Insight Research, simplificado, muy básico. Lo que podemos ver aquí es gran interés en el Reino Unido, en Brasil, en Alemania y en Francia también. Y también lo podemos ver en el mapa. Podemos ver una tabla, los intereses, ver en este cuadro el CPC, los niveles de CPC. Entonces podemos ver que hay algún interés en Canadá, pero los CPC son muy altos, entonces tal vez no sea el mejor lugar si yo estuviera importando vino online, pero CPC es solamente relevante para online. Si vamos a hacerlo por mail, realmente no es tan importante, pero lo quisiera mostrar como una aplicación muy interesante. Entonces, ahora voy a pasar a Ad Planner. Antes de comenzar, ¿cuántos de ustedes utilizan o han utilizado Ad Planner? Pueden levantar la mano. Entonces, tal vez 20 o 25%. Ad Planner es muy similar a herramientas como Comscore o Nielsen u otras herramientas de media planning. Hay realmente dos diferencias mayores entre estas dos. Comscore y Nielsen miden la información con encuestas. Lo hacen por teléfono y tal vez lo hagan por internet, lo hagan por mail. Y generalmente tienen 200 a 2.000 o 3.000 personas a las que llegan. Entonces, es una buena cantidad de información. Pero hay muchas suposiciones que se hacen con esta información, porque uno no puede entrevistar a 2 millones de personas. Es imposible. Entonces, la diferencia entre esto y Ad Planner es que Ad Planner utiliza Google Data, datos de Google, de todas nuestras herramientas, y es data anónima, es general. Lo agregamos, lo combinamos con un tercer participante, por ejemplo una empresa como Nielsen, y hacemos esta herramienta de Ad Planning. Tenemos la habilidad de utilizar la data de productos de millones de usuarios. Entonces esto hace que sea una herramienta mucho más fuerte y más robusta. Voy a mostrar algunos ejemplos en Estados Unidos y con información demográfica y Argentina. Entonces, vamos a comenzar mostrando algunas características de Ad Planner. En primer lugar,
vemos al público. Esto es para el país en particular. Para Estados Unidos, por ejemplo, es 230 millones de usuarios, sería 100% del país, pero 480.000 millones de vistas. Y vemos los sitios más populares, vemos aquí en los más populares en los Estados Unidos, MySpace, Facebook, etc. Y también tenemos algunos filtros, los voy a mostrar más tarde. Vamos a pasar entonces a un ejemplo. Aquí vemos que si yo fuera Sony, por ejemplo, yo quisiera vender una cámara en particular para personas a las que les interesa mucho la nueva tecnología. Han visto muchos avisos de esta seguro, por eso yo la elegí. Si yo fuera Sony, yo tal vez no sabría cuál es nuestro público exactamente. Entonces voy a pasar a cargar públicos y estos son públicos predefinidos. Entonces yo voy a elegir, persona a la que le interesa mucho la tecnología. Tenemos este paquete prearmado y estos son los sitios top para estas personas. Son hombres entre 18 y 44 con estudios universitarios que ganan $50.000 o menos al año. Estos son los top sites que ellos miran. Estas son palabras clave que estos, se les dice tech geeks en inglés, buscan. Entonces no me interesa buscar Samsung o HTC, voy a copiar algunas palabras claves para Sony. Y vemos que está recargando las páginas basándonos en estos nuevos intereses. También hay una característica en AdPlanner donde podemos ver la información demográfica de cada sitio. En este caso, TechTour, quiero saber quién visita esta página. Mayormente hombres, vemos cuál es su educación, sus ingresos. Esto es lo que busca la herramienta. Para cada sitio podemos ver este perfil. Este es el perfil para el Sony, que es donde venden estas cámaras. Y tal vez yo no conozca el perfil, yo no sepa realmente a quién quiero contactar. En este caso, mis usuarios son mayormente hombres, veo las edades, estos son los ingresos, no tienen niños y esto es su nivel de educación. Esto nos ayuda porque ahora yo puedo decir, yo sé que no tienen niños, por ejemplo, ahora. Y esto cambia un poco las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora con toda esta información? Hay diferentes maneras de encararlo. Un índice de composición es muy importante tener en cuenta. Especialmente es la concentración del público, para este público que hemos seleccionado aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, TechTour es 1900, esto quiere decir que 19 veces más posible de ir a TechTour, a esta persona ficticia que hemos creado, tiene 19 veces más chances de ir a TechTour que a cualquier otro sitio en la web. Entonces, Compendix puede encontrar sitios específicos que cumplen las necesidades. Si ustedes quieren alcance, gran cantidad de tráfico, pueden hacer una búsqueda por alcance y pueden obtener estos sitios enormes. Vemos muchos de estos son los que lo elegimos. Entonces, están realmente muy interconectados. Entonces lo que yo haría aquí, si fuera Sony, es comenzaría con un índice y aquí es donde AdPlanner es más útil, especialmente porque cualquier persona en la industria nos podría decir cuáles son los top 5, los sitios top 5, cuáles son los blogs, cuáles son los sitios pequeños, cuáles son los foros de revisión y donde esta información se puede discutir. Entonces,
En este caso voy a buscar sitios pequeños con bajo costo, donde yo puedo colocar mis avisos. Otra cosa es, en filtros podemos elegir en el contenido de la red de Google o no. Y también podemos elegir formatos de ad. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, una cámara de video, yo quiero saber cuáles son los sitios que tienen video. Entonces elijo video y ahora vemos que tenemos distintos tamaños, impresiones por día. Entonces voy a ver verbia.com, que tiene un pequeño alcance pero un alto índice de composición. Este ya lo elegimos, TG Daily. Vamos a elegir algunos de estos que me parecen interesantes. Los podemos agregar al Media Plan o los podemos exportar a una hoja de cálculo y utilizarlo luego en MSN o Yahoo o enviarlos a nuestra agencia o lo que fuere. Esta herramienta es muy interesante. Les voy a mostrar otro ejemplo. Pregunta. Para utilizar esto tenemos que tener una cuenta, ¿no? Es la pregunta. Si hace falta una cuenta. ¿Y cómo hacen las categorías para el público? Por ejemplo, TecnoGeek, por ejemplo, etcétera. Estos especialistas en tecnología o gente que le interesa la tecnología. Google construye estas categorías para todos los publicistas y se hacen por país. Entonces, en cada región, nosotros no tenemos esto para Argentina todavía, pero sí lo tenemos para Brasil. Tenemos la oficina de Brasil. Son los expertos allí. Entonces es definido por Google. Y en términos de la cuenta, ustedes pueden ir a google.com/AdPlanner y esto es gratuito. Entonces, además de tener una gran cantidad de información, Comscore Nielsen suele costar entre $100.000 y $250.000 para listas empresariales. Esta cifra es imposible para la mayor cantidad de agencias y cualquier publicista individual. Entonces nosotros construimos esto para facultar a los publicistas y que tengan más acceso a la información. No sentimos que esto debería ser una licencia que vale $250.000. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo exportar el media plan que hice directamente a mi AdWords account? Es una buena pregunta. En este momento, AdPlanner está en el proceso de ser conectado con AdWords. Entonces, en este momento son dos herramientas por separado, pero eventualmente las vamos a unificar. En este momento tenemos que exportarla a Excel y luego hacer un upload, que no es ideal, pero es la manera en que funciona hoy en día. ¿Otra pregunta? El próximo ejemplo que voy a mostrar es particularmente para Argentina. No tenemos la información demográfica. Esto se debe a que compramos la información de otras empresas y la información demográfica existente hoy en día no es la suficiente ni tiene la calidad necesaria. Para algunos países nosotros no la tenemos. Queremos comprarla, sin embargo. Entonces, el ejemplo que yo voy a utilizar, supongamos que yo soy Peugeot en Argentina y tengo una promoción para el Peugeot 206 en Capital Federal. Entonces voy a elegir Argentina. Cuando busco Argentina van a ver que cambia el número de usuarios posibles. Le voy a dar todo esto. Bueno, entonces,
Acá tenemos 10 millones de usuarios, 100% sería el alcance del país. Entonces, para ubicación, Buenos Aires, capital federal. Para idioma, supongamos que tengo creativos en inglés, español y portugués. Voy con esos 3. Tal vez esto no tenga mucho sentido, pero no importa, sacamos el portugués. Como podemos ver, esto cambia constantemente. Para sitios visitados, voy a elegir algunos sitios automotrices en Argentina. Entonces encontré Autofoco, Peugeot.com.ar, de motores. Y luego para palabras clave también puedo seleccionar. Esto me muestra usuarios que han ingresado ciertas palabras clave y qué sitios también han utilizado. Esta es la información de Google. Esto es algo que no existe en la otra empresa. Es uno de los diferenciantes de este producto. Entonces voy a copiar Peugeot 206, 207, Capital Federal, concesionario Peugeot. Y estas son las palabras clave que vamos a ingresar. Entonces, lo que vemos aquí, nuevamente, este es el mejor índice, creo. Vemos Autofoco, los que dije antes. No son sitios que tal vez a uno no le sorprenda verlos. Si uno está en la industria automotriz, probablemente ya los conozca. Lo que vamos a buscar es sitios que tal vez no los hubiéramos encontrado de otro modo. Por ejemplo, Mundo Automotor tiene un alcance del 7% y aceptan varios formatos. Planes de autos, autofinanciamiento. Otro que es interesante, blogdecoches.com.ar. No sé cómo alguien hubiera encontrado esto si no lo conocía o preguntado a alguien. Entonces, para lo que sirve esta herramienta es encontrar diamantes en bruto que uno no encontraría de otro modo. Lo podemos agregar a un plan o lo podemos exportar, y arriba del todo esto refleja el sitio que han seleccionado. Entonces de este sitio hay 3 ubicaciones y vamos a obtener esta cantidad de usuarios, alcance por país 1%. Es realmente muy específica la información que obtuvimos. ¿Alguna otra pregunta acerca de Ad Planner? ¿Alguna duda? Espera, por favor, las preguntas del micrófono. La pregunta era, ¿hay una cantidad de límite de palabras clave que podemos utilizar para Ad Planner? No. La mayor cantidad de sitios que ustedes ingresen, la lista va a ser más pequeña. Entonces si uno pone demasiadas palabras, probablemente obtenga un mensaje que diga, el público que usted ha definido es demasiado pequeño. Entonces no hay resultados. Pueden colocar información ahí hasta que obtengan 0. Si Peugeot tiene una campaña AdWords al mismo tiempo, uno puede poner todas las palabras clave que está utilizando. Creo que lo mejor sería tomar las palabras clave, por ejemplo las top 10, porque en la mayor cantidad de casos en AdWords tenemos 10 o 20 palabras claves o 20% de las palabras claves generan el 80% del tráfico. Entonces ponemos 10 o 20% de las top keywords para obtener una idea. O si estamos buscando algo específico, por ejemplo una promoción sobre Peugeot 307, hacemos con esto. Puedes agregar tantas palabras clave como quieras. Usualmente el límite es con los sitios. Si tenemos 200 sitios, probablemente no obtengas ningún resultado. En el caso de Argentina,
no tenemos ninguna segmentación. Entonces, como dije anteriormente, eso lo compramos de un tercero y queremos comprarlo, estamos en el proceso actualmente de compra para Chile, Argentina y México. ¿Y cómo relacionarías la información de este proveedor y la información que vos tenés del tráfico? ¿No entiendes la pregunta? Porque, por ejemplo, ustedes tienen Comscore o otra y la gente ingresa los datos, por ejemplo, con referencia al género, etc. Ustedes tienen ese tipo de información en Google. La información demográfica no la obtiene Google. Ninguna de la información demográfica es identificable individualmente. Tomamos los datos que tenemos, que son millones de usuarios en datos, y la combinamos con datos comprados de un tercer participante. Entonces nosotros compramos esta información, conectamos las dos, pero hasta ese momento no tenemos los datos. ¿Y tienen ideas de tiempos? No, depende de a quién podemos conseguir, y luego los contratos entre las empresas. Ojalá podamos hacerlo mañana, realmente me encantaría. Podría ser entre 10 o 15.000 por año en Argentina. Para algunas agencias en los Estados Unidos, Comscore cuesta alrededor de $250,000, por eso es lo que yo dije. Pero $30.000 siguen siendo $30.000. Sí, pero en Argentina el costo por país en Latinoamérica es $15.000. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de que pasemos a la próxima herramienta? Sí. Vamos a pasar entonces a el ejemplo de Google Store. Como mencionamos anteriormente, vendemos remeras en las tiendas de Google. Las tenemos ahí, ¿no? Probablemente a ustedes les vamos a dar algunas, las regalamos a veces. Estas remeras están hechas con fibras de bambú. Es un ejemplo medio tonto, pero si yo quisiera promover esta línea de remeras y mi objetivo fuera mejorar una campaña existente o relanzar una campaña, voy a usar las siguientes herramientas, las que mencioné anteriormente, y mostrar cómo puedo hacer un media planning con esto. Entonces, en primer lugar, vamos a la cuenta de Google y vamos a buscar el soporte. Y este realmente es un informe muy útil que les va a servir a entender cómo utilizar la red de contenido de Google. Vemos acá la Google AdWords Interface, pero no voy a hablar de esto. Para encontrar entonces el soporte vamos a ir a Networks o redes, y luego lo que ustedes ven aquí es, vemos un desglose de las diferentes redes que tienen esta campaña. Entonces, por ejemplo, elegimos más la estadística sin ponerle tanto marco temporal, a ver qué pasa. Entonces lo que vemos aquí es Google Search, Search Partners, que realmente con socios como Ask.com, o en Argentina me olvido cómo se llaman, pero son búsquedas en otros sitios. Esto es realmente el dashboard. Lo que nosotros vemos es, vamos a hacer clics, impresiones, quick array y CPC dividido por estas redes en particular. Es realmente muy útil para comprender dónde nos está yendo mejor en contenido o ubicaciones automáticas. Entonces, antes de continuar, quisiera saber cuántos de ustedes tienen una Google AdWords account, una cuenta de Google AdWords. Ustedes pidieron información avanzada, así que yo voy a tratar de darles información interesante y táctica. Espero que no sea demasiado detalle para ustedes, pero para las ubicaciones de management, ustedes son las que ustedes eligen, y las automáticas
En este caso voy a ver los automáticos y voy a mostrar los detalles aquí. Entonces, aquí puedo ver el dominio que tengo y los clics, etc. Lo que yo quiero saber aquí es particularmente para los sitios de mayor importancia, donde aparecen mis avisos y cómo. Si ustedes buscamos a Blogspot, por ejemplo, voy a la lista y desde aquí nos va a mostrar las ubicaciones específicas dentro de la red. Entonces, en primer lugar, solo para saber dónde está es útil, pero además nos van a mostrar los diferentes blogs en donde se muestran mis avisos. Puedo decidir, bueno, los voy a elegir por CTR, que sería Quick Array, es un método por relevancia. 300% lo vamos a ignorar. A ver, lo voy a hacer por clics y eso va a ser más sencillo. Entonces, estos son casos en los de a 1 o 2 clics. A ver, para el otro lado. Debería haberme quedado con donde comencé. Bien, entonces, en este caso, puedo decidir que este grupo en particular o URL puede ser muy interesante. Entonces puedo aumentar mi apuesta, por ejemplo, y poner $1, o suele ser 50 centavos. O la podría bajar un poquito y podría decir, en este caso, este es el sitio que yo no creo que sea relevante, entonces lo voy a excluir y lo puedo excluir de todo el grupo o la campaña. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto es nuevo o interesante. La mayor razón es, perdón, le dicen que, no sé qué le dicen, que tiene que cerrar. Excel, vemos todo, lo volvemos a colocar, lo sacamos. Y ahora podemos ver todo en la interfase. Creo que se nos va el tiempo, lamentablemente. ¿Alguna última pregunta sobre esto? Bueno, creo que se nos va el tiempo. Muchas gracias a todos por su paciencia.